Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Esto es una nueva entrega de Entre Líneas con mucha información para compartir con ustedes, como siempre, aquí en Canal 20. Estaremos en un rato nada más hablando con el presidente del sistema el SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, a propósito de lo que ha pasado en el Hogar Sarandí en la Colonia Berro. Después de muchísimo tiempo se da una masiva fuga que ha puesto en alerta a las autoridades del INAO, a las autoridades del Ministerio del Interior. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué está la investigación? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? Bueno, vamos a conversar con el titular del SIRPA dentro de un rato con Rubén Villaverde. Pero además, lo vimos hace un rato en los informativos, un hecho bastante llamativo que se dio en una escuela de Casaballe en Montevideo con tiroteos muy cerca de la escuela, un hecho de violencia dentro de ese local. Vamos a hablar a propósito de la seguridad en los centros educativos, pero fundamentalmente sobre los problemas edilicios. Un arranque de año muy complicado y vamos a hablar también de reforma educativa. Para hablar de todos estos asuntos, es que ya está en los estudios y con él vamos a conversar enseguidita el señor ministro de Educación y Cultura con Ricardo Berlich en instantes nada más. Y como siempre a esto le agregamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Voy a ver un título para hoy. Bueno, la posibilidad de que si triunfa en mayo la senadora socialista Mónica Xavier como presidenta del Frente Amplio no se cumpla la resolución del plenario respecto a que debe dejar la banca es uno de los temas que realmente en este momento preocupan a sus competidores del Frente Amplio. Nos vamos a meter en esa interna porque poquito a poquito la cosa va tomando color en la interna de la coalición de izquierda de cara al próximo 27. Saludo también a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a los televidentes. Vamos a conversar más adelante sobre otro de los temas de la semana. ¿Cómo impacta en nuestro país la estatización de YPF que decidió la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández? En el día de hoy este asunto fue el tema central del directorio de ANCAP y les traemos todos los detalles sobre lo que aconteció en la empresa petrolera uruguaya. Les decía, en instantes nada más vamos a conversar con el ministro de Educación, pero antes me detengo en otra Secretaría de Estado, en el Ministerio del Interior, donde hay preocupación por los atentados que se han registrado de un tiempo a esta parte en distintos locales políticos, en sedes partidarias. Y además, una previsión que hacen las autoridades de que esto incluso pueda crecer, aumentar en los próximos tiempos. A ver, Lore, ¿de qué se trata? Sí, bueno, el último atentado que se realizó justamente el sábado pasado en la sede de la Unión de Juventudes Comunistas en la zona de La Aguada representó, digamos que un llamado de atención tanto para integrantes del Frente Amplio como del gobierno ante la seguidilla de hechos de estas características en los que se han lanzado explosivos sobre sedes partidarias. A raíz de eso hubo conversaciones informales entre integrantes del Ministerio del Interior y dirigentes del Partido Comunista en el que se estuvo evaluando esto más allá de la reunión formal que van a mantener el ministro con la dirección del Partido Comunista, en la que se dijo que, bueno, mientras se está analizando los registros de las cámaras de seguridad que se encontraban en el local de la calle Batoví, donde se pueden registrar a 8 individuos que se bajan de 2 vehículos, entre ellos un taxi. Bueno, mientras todo esto se trata de indagar qué otro tipo de connotaciones puede tener este tipo de hechos más allá del lanzamiento de los explosivos. Claro, incluso por información que hemos podido averiguar, la policía no descarta la alternativa de crear un grupo especial para, bueno, investigar estos casos, ¿no? Bueno, eso fue justamente uno de los temas que se habló esta semana en el Parlamento, en unos encuentros que tuvieron informalmente integrantes de la cartera del Interior con dirigentes del Partido Comunista, donde se le dijo que, bueno, ante la posibilidad de que este tipo de hechos se sigan sucediendo, inteligencia policial dentro de esa órbita funcionaría un equipo especial que trataría de indagar este tipo de atentados para poder determinar si se trata de personas aisladas o atrás de esto existe algún tipo de grupo político o de grupo social que esté en esto. Claro, porque de los 8 atentados que ha habido en distintas sedes partidarias hasta ahora no se ha aclarado ninguno. No ha habido, por lo menos no se ha informado públicamente respecto a cuál ha sido el resultado de las investigaciones que ha llevado adelante tanto la policía como la justicia, y por esa razón es que nos decían que una de las líneas de las indagatorias se realiza a través de las redes sociales y también de distintas páginas web, ya que a partir del atentado del sábado pasado
hubo una serie de personas que a través de una información publicada en una web se atribuyeron el hecho del atentado, y la página tenía características muy singulares. No nos quisieron dar precisamente la dirección, pero tiene símbolos todos vinculados con la muerte. Claro, porque incluso, bueno, lo que tú mismo decías, ¿no? Hasta ahora no está definido si son o grupos o personas que trabajan en forma aislada, ¿no? Ahí está. Por eso mismo digo, en el frente y en el propio gobierno no pueden determinar si son de ultraderecha o son de ultraizquierda. Por las pintadas, características y demás, consideran que pueden ser más que nada de ultraizquierda. Pero hay que tener en cuenta que en estas semanas no solamente fueron atacados locales del Partido Comunista, sino también el Comité de Bases del Frente Amplio, donde militan integrantes de todos los sectores. Por lo tanto, es que por eso se cree que es necesario crear este grupo especial para poder seguir investigando estos hechos y, bueno, tratar de esclarecer hacia dónde se apunta, ¿verdad? Bien, bueno, a partir de este momento hablamos de educación. Y vaya si tenemos cosas para hablar con el señor ministro de Educación y Cultura, a quien ya saludo, le doy la bienvenida. Doctor Ricardo Olich, ministro, gracias por acompañarnos. Por favor, es un gusto estar aquí. Ministro, antes de hablar sobre este problemático arranque del ciclo lectivo, le pregunto, puesto qué pasó en el día de hoy. Sé que, bueno, le corresponde al Consejo de Primaria, sé que tal vez hasta detalles no tenga sobre las medidas que se pueden eventualmente tomar, pero sí le pido una reflexión al ministro de Educación sobre lo que sucedió allí en la escuela de Casaballe. Sí, los centros educativos están insertos, deben estar insertos en su comunidad, en la sociedad. Y lo que ocurre tanto adentro como fuera es un espejo de lo que es la vida de la sociedad. Y hay contextos preocupantes y hay situaciones de convivencia debilitada, devienen problemas de seguridad. Esos son temas preocupantes y el objetivo y el camino a recorrer es el de fortalecer los vínculos de convivencia al tiempo que se toman los recaudos para proteger a todos los actores de situaciones como estas. Son hechos muy preocupantes. ¿Habrá que repensar algunos mecanismos de seguridad en esos centros educativos que están enclavados en determinadas zonas de Montevideo, por ejemplo? Yo creo que se plantean problemas en absolutamente todas las zonas de diversa naturaleza. El Ministerio del Interior tiene una muy buena y fluida interacción con los distintos actores del sistema educativo y ha actuado en forma profesional, ajustando las medidas a las distintas situaciones y a los distintos contextos. Ministro, le pregunto a propósito, bueno, de lo que ha sido el arranque del ciclo lectivo y en particular cómo ha sido tomado por los diferentes sindicatos, por los gremios. Notoriamente ha habido una moderación de ADES en Capital, se podría decir. ¿Esto mejora la perspectiva del diálogo? Aún en los contextos más complejos que se dieron estos días, motivados por problemas en algunos locales, después veremos números seguramente, se mantuvo un espacio de diálogo muy importante, un espacio de diálogo entre distintos actores, bipartitos, tripartitos, donde también estuvo participando el Poder Ejecutivo a través del Ministerio en muchas instancias, y el contexto de diálogo no logró, por un lado, contener determinado tipo de situaciones. Sin embargo, ha permitido suavizarlas, encauzarlas y poder mantener lo que yo diría la expresión de preocupación, de reclamos que son legítimas, de determinado tipo de acciones o actuaciones que generan contextos complejos que van más allá del fenómeno educativo, del problema educativo en concreto. ¿Van más allá? ¿Hay otros intereses, dice usted? Yo diría que se han mezclado una serie de situaciones. En el caso del Liceo 70 han ocurrido una serie de desbordes fuera del liceo con otros actores y ahí ha determinado un tipo de actuación policial cuando el desalojo del liceo, la liberación del local que estaba ocupado, se produjo, por ejemplo, en condiciones tranquilas, pacíficas, como corresponde. ¿Ha habido un intento de desestabilizar? ¿Ha habido un intento de boicotear el acuerdo educativo, por ejemplo? Pienso que el tema del acuerdo educativo es un tema central para el país, para el Ministerio, así lo entendemos, y para los actores políticos, institucionales y sociales. Involucra a todos los actores, se está construyendo, se han dado una serie de pasos, lo que hubo es un acuerdo político muy importante y hay que seguir construyendo la confluencia y el acuerdo de todos los sectores. Seguramente hay actores que tienen diferencias, distancias con este
camino, y ello a veces se expresa también o se refleja en la forma de reclamar o rechazar determinado tipo de iniciativas. ¿Temen que va a estar complicada la rendición de cuentas? Esta rendición de cuentas va a ser muy importante en un año que fue calificado por el presidente de la República como un año bisagra. Es un año donde se tienen que instalar con fuerza el conjunto de programas que se van a ser llevados adelante en el periodo, completar entonces la carpeta de proyectos y de iniciativas, y es una instancia muy importante entonces para ajustar programas, iniciativas, y lo que tiene que ver con la educación. Sin duda hay una serie de temas abiertos para esta rendición de cuentas que van a tener que ser considerados, por lo cual los distintos actores, y en particular los actores sindicales, están atentos y están, como los actores institucionales, a esta instancia. Esperemos que pueda llegarse a la instancia, recorrer este camino en un contexto de diálogo al que seguimos apostando. Poco rato después de salir de aquí vamos a tener una reunión con el conjunto de sindicatos que forman la coordinadora de sindicatos de la educación, justamente para explorar un poco el camino a recorrer. Se está construyendo un espacio de diálogo, se viene enfatizando por parte de todos los actores la importancia de fortalecerlo, y más allá de puntos de vista diferentes, este espacio de diálogo hay que protegerlo, y creo que espero que esto marque el camino de los próximos meses, que va a ser bien importante. La idea es que no reviente un conflicto a mitad de año, digamos, a nivel educativo. La idea es que tenemos una oportunidad notable en este periodo para avanzar de manera sustantiva en educación, para lograr cambios en la materia educativa, fortalecer el sistema de educación pública. Ese es el objetivo que persigue el conjunto de actores. Entonces, marcados por eso, marcados por la importancia de que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros estudiantes puedan avanzar de la mejor manera en esta etapa. Entonces tenemos que lograr crear los ámbitos, yo diría, de dirimir las diferencias y de lograr esa síntesis necesaria para resolver problemas. Problemas diferencias que tienen que ver con proyectos que se están implementando, con grandes programas y con los grandes cambios institucionales agendados para esta etapa, que son mayores y generan una serie de incertidumbres, reposicionamientos y cambios institucionales, cambios de gestión, cambios a nivel curricular, y también una serie de elementos que hacen a la vida cotidiana de las instituciones, y un elemento importante es la infraestructura edilicia. Ahí está.